Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 18. Clase 240. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 22. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Y voz de arpista, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Este versículo describe la desolación total de Babilonia tras su destrucción. Desaparecerá todo lo que alguna vez dio a la ciudad la apariencia de estar llena de vida, como la música, el arte, el comercio y la industria. La música desempeña un papel central en la adoración y el propósito de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, vemos cómo la música se utiliza para glorificar a Dios, expresar alegría, lamento, alabanza y celebración. También se advierte sobre el uso incorrecto de la música en un contexto mundano y corrupto, como en Babilonia. Cuando Dios creó la música y sus instrumentos, lo hizo para que sirvieran de medio de alabanza y adoración, para que Él fuera exaltado y su maravillosa creación alabada. En la Biblia, la música está conectada con la presencia de Dios y su gloria. Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dios diseñó nuevos instrumentos cuando decidió darle existencia al lucero. Para ese día hizo tamboriles y flautas con el fin de glorificarse por su nueva creación. Sin embargo, después de la traición, Lucifer utilizó a Babilonia para que el sonido de esos instrumentos lo exaltaran a él. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. El rey David sabía muy bien que la música estaba especialmente creada para alabar y adorar a Dios, así como para que se manifestara su gloria. Por eso, cuando tocaba el arpa para mostrar el poder de Dios, se podía ver la gloria del Señor. El rey Saúl estaba atormentado por un espíritu inmundo, y cuando David tocaba el arpa, éste se apartaba de él, ya que todas las cosas creadas actúan según el corazón de quien las toca. Por lo tanto, después de la rebelión de Lucifer, la música y el canto se convirtieron en medios que Dios utiliza en la guerra espiritual. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 21 y 22. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Josué, capítulo 6, versículo 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Jericó cayó con sonido de trompetas. Dios usó la música como parte de la victoria. La música no solo es alabanza, sino también una herramienta espiritual para vencer el mal. La música es una expresión poderosa de adoración diseñada por Dios para que los hombres se acerquen a Él y entren en su presencia. Éxodo, capítulo 32,
Versículos 17 al 19. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Cuando Moisés bajó del monte y escuchó el alboroto en el pueblo y la música que se utilizaba para hacer idolatría, se enfureció tanto que rompió las tablas de la ley de Dios, porque consideraba que no se merecían recibirlas de un Dios tan santo. Con el becerro de oro se puede apreciar que la música se puede utilizar para exaltar el pecado. Por tanto, puede ser usada para cosas santas o pervertidas. Tras la traición de Lucifer, la música puede ser un gran instrumento para levantar la ira de Dios. Por ese motivo, el Señor destaca especialmente la destrucción de todos los instrumentos y el final de los cánticos que realizaban para alabar y adorar al diablo en la caída de Babilonia. Aunque Dios creó la música, Satanás la ha pervertido para alejar a los hombres de su creador. Dios destaca la destrucción de la música de Babilonia porque estaba llena de pecado y corrupción. Del mismo modo que David alababa a Dios con el arpa, el diablo también tenía seguidores que cantaban y tocaban el arpa, las flautas y las trompetas para cautivar a quienes los escuchaban y arrastrarlos al pecado. En el Vaticano se puede ver al Papa y a los principales cardenales entonando canciones adorando a Lucifer. Y ningún artífice de oficio se hallará más en ti. En la Escritura, Babilonia representa un sistema corrupto de idolatría que también se utiliza con fines comerciales y que fomenta la rebelión contra Dios. Entre los artífices de oficio, los principales de Babilonia eran los hacedores de imágenes de adoración falsa, que realizaban amuletos, estatuas, santos y vírgenes de todo tipo, promoviendo la idolatría y alejando a las personas de Dios. Con estas manualidades que comercializaban, contribuían a la oposición del mundo contra Dios. Éxodo, capítulo 20, versículos 4 y 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios da a Israel un mandato claro cuando les da los 10 mandamientos. Dios prohíbe rotundamente la fabricación y adoración de imágenes que representen lo divino. La idolatría es una de las formas más agresivas de rechazo a Dios. Israel fue advertido constantemente sobre el peligro de volver a ídolos hechos por manos humanas. La destrucción total de la idolatría en Babilonia representa el juicio definitivo de Dios contra todo sistema que promueva la adoración de otros dioses y la corrupción espiritual. Este evento marca el fin de la influencia idolátrica en el mundo y la restauración total del reino de Dios, en el que Jesucristo y su Padre serán adorados por toda la humanidad. Cualquier imagen es derribada delante del Dios verdadero. Dios siempre demuestra su supremacía sobre la idolatría, derribando falsos dioses y destruyendo los sistemas que se oponen a él. En el libro de Primera de Samuel, los filisteos capturan el arca del pacto y la llevan al templo de su dios Dagón, en Asdod. Sin embargo, al día siguiente ocurrió algo sorprendente. Primera de Samuel, capítulo 5, versículos 3 y 4. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Pero volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón
había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y ambas palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Dios demuestra su superioridad al hacer que el ídolo de Dagón caiga ante el arca, símbolo de su presencia. El ídolo es destruido y le cortan la cabeza y las manos, lo que indica que no tiene poder ni autoridad ante el Dios verdadero, ya que todas sus manifestaciones de poder son generadas por ángeles caídos y demonios. Sin embargo, cuando actúa el reino de Dios, estos tienen que postrarse ante su poder o son destruidos. Este evento muestra que ningún ídolo puede mantenerse en pie ante la presencia del Dios verdadero. Desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, Dios ha demostrado su poder sobre los falsos dioses. La caída de Dagón fue un anticipo de la caída final de Babilonia y del triunfo del reino de Dios. Cuando Babilonia sea destruida, no quedará más idolatría y toda la gloria será para Jesucristo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su victoria sobre la idolatría es total y eterna. Todo el engañoso trabajo de los artífices será destruido definitivamente. La idolatría y la cibertecnología. La comparación entre los artífices de oficio mencionados en el Apocalipsis y los desarrolladores de cibertecnología e inteligencia artificial invita a una profunda reflexión sobre la fabricación de objetos de idolatría en el pasado y la creación de ídolos e imágenes con tecnología que serán adorados en la actualidad. En la actualidad, la inteligencia artificial, la cibernética y la robótica han evolucionado hasta el punto de que se considera que estas tecnologías pueden reemplazar a Dios o convertirse en una nueva forma de ídolos modernos. Algunos expertos han sugerido que la inteligencia artificial podría llegar a ser tan avanzada que los humanos podrían llegar a considerarla como un dios. Hay proyectos de inteligencia artificial que buscan crear conciencia o simular experiencias espirituales. En la antigüedad, la gente confiaba en ídolos físicos, pero hoy muchas personas confían más en la tecnología que en la providencia divina. El transhumanismo y la búsqueda de la inmortalidad pretenden fusionar al ser humano con la máquina para lograr la inmortalidad, lo que supone un desafío al diseño divino. Dios advierte contra la idolatría en cualquier forma. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Así como Dios condenó la fabricación de ídolos en la antigüedad, hoy advierte contra cualquier cosa que ocupe su lugar en el corazón humano. La sabiduría sin el conocimiento del mundo espiritual es sumamente peligrosa. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. La tecnología es una herramienta neutral, pero sin Dios puede usarse para el mal, especialmente si se coloca en el lugar de Dios. Pero así como Babilonia cayó, también caerá cualquier sistema moderno basado en la idolatría que se haya adherido a sus maquinaciones engañosas. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Si la tecnología se usa para ejercer un control totalitario y adorar un sistema sin Dios, será destruida en el juicio de Dios. Ni ruido de molino se oirá más en ti. Esta frase es otra declaración profética sobre la destrucción de Babilonia, símbolo del sistema mundial de corrupción, idolatría y opresión. El ruido del molino
simboliza la producción y comercialización de alimentos en la vida cotidiana. Este pasaje describe la total desolación de Babilonia. La ciudad, antes próspera y llena de actividad económica y cultural, queda completamente silenciada y destruida. En la antigüedad, el molino desempeñaba un papel esencial en la vida diaria. Su desaparición simboliza el cese total de la actividad económica y la ruina de Babilonia. En tiempos bíblicos, moler grano era esencial para la supervivencia. Los molinos se utilizaban para triturar el trigo y convertirlo en harina, la base del pan, alimento fundamental en la cultura hebrea. Jeremías, capítulo 25, versículo 10. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Dios anuncia que quitará de Jerusalén el sonido del molino y la luz de la lámpara como señal de destrucción. La ausencia del ruido del molino significaba hambre, escasez y ruina total. Lamentaciones, capítulo 5, versículo 13. Llevaron a los jóvenes a moler, y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. En este caso, el molino se asocia con el trabajo diario. Su desaparición indica el fin de la productividad. Éxodo, capítulo 11, versículos 5 y 6. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. La plaga de la muerte de los primogénitos afectó incluso a quienes estaban en el molino, lo que indica ruina total. Babilonia era un imperio de opulencia, comercio e idolatría. Este pasaje describe cómo sus riquezas, productos y mercados serán destruidos. El molino, como símbolo de la producción económica, desaparece. Ya no puede producir alimentos ni comerciar con bienes. El juicio de Dios pone fin a toda su influencia económica. La destrucción de Babilonia traerá hambre, escasez y el fin de la vida cotidiana. Todo lo que va a acontecer con la Babilonia religiosa y la comercial, que se extendió por todo el mundo para arrastrar a los materialistas que no conocen a Dios al infierno, es opuesto a lo que va a suceder con la nueva ciudad de Jerusalén y las naciones del nuevo reino.